todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de Introducción a la Relatividad General, donde vamos a continuar en este caso con los temas que ya habíamos visto. Vamos a quitar esta fecha porque pues de hecho ni siquiera es la fecha de hoy, donde vamos a ver ahora el tema que sigue. Vamos a trabajar con lo que es la derivada de Lie. Lo último que habíamos trabajado era en este caso todo lo relacionado al tensor de Riemann. ¿Y para qué era el tensor de Riemann? Simplemente para cuantificar la curvatura cuando estamos trabajando con espacios-tiempos curvos. Ahora bien, otra herramienta matemática que nos va a servir es precisamente la derivada de Lie. Y para ello vamos a comenzar definiendo en principio lo que es la congruencia de curvas. Algunas cosas van a sonar un tanto familiares para aquellas personas que ya hayan estudiado cálculo vectorial. Para este nivel del curso ya es esperable que tengan cierto manejo de muchos de esos aspectos. Algunas cosas como lo que son las integrales de línea o todo lo que son los tópicos relacionados con lo que son vectores tangentes a una curva van a sonar un tanto familiares aquí ahorita que trabajemos esto. Nada más que tiene un significado un tanto distinto. No es exactamente igual. Bien, para comenzar con esto, vamos a definir lo que es la congruencia de curvas, lo cual implica un conjunto de curvas donde por cada punto del espacio pasa una sola curva. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a definir aquí lo que es una región como esta, donde vamos a establecer todas esas curvas que estamos explicando. Ahora bien, a cada una de estas curvas le vamos a asignar lo que es un vector tangente. ¿Cómo podemos definir lo que son los vectores tangentes? Si ustedes recordarán, para cada punto, si estamos trabajando ya con una variedad que va a experimentar lo que es una curvatura, el vector no va a ser el mismo en toda la etapa, o mejor dicho, en toda la variedad que vamos a estar analizando. Sin embargo, vamos a tener distintos puntos que van a actuar como tangentes. Ahora bien, en esta región vamos a especificar, por ejemplo, lo que es aquí una flechita. Vamos a tomar otra flecha para acá y otra flecha para acá. De forma similar lo vamos a hacer aquí en este lado. Muy bien. Ahora, esto que tenemos aquí es un campo vectorial tangente debido a la congruencia de dichas curvas. Si hacemos lo anterior para cada curva, obtenemos un campo vectorial que en este caso vamos a definirlo como XA. Yo sé que la notación es un poco diferente de lo usual que hemos estado trabajando, pero es simplemente para formalizarnos un poquito con las distintas notaciones que utilizan distintos libros. Ahora, ya tenemos este campo vectorial que va a estar definido en toda la variedad. Ahora, lo que vamos a hacer es definir curvas integrales, como las trayectorias seguidas por el campo vectorial. Entonces, podemos nosotros escribir aquí la derivada de x minúscula a respecto a un parámetro, en este caso vamos a definirlo como u, y vamos a tener que esto va a ser igual a x mayúscula a, que pues depende de x, que a su vez depende de este parámetro u. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque para diferenciar un tensor usando un campo vectorial, usamos la congruencia de curvas. Entonces, vamos a suponer un campo tensorial que en este caso lo vamos a definir como un tensor, en este caso, de A, B. Vamos a ponerlo así mejor. De A, B. Puede tener aquí la gran cantidad de índices que sean necesarios. Podemos generalizarlo y que dependa de X. Entonces, a este tensor lo vamos a querer diferenciar utilizando precisamente ese campo vectorial. Entonces, la idea esencial es usar la congruencia de curvas para arrastrar el tensor a un punto P. ¿Cómo podemos representar esto? Bueno, vamos a considerar aquí lo que es una curva como esta y vamos a tomar un punto que vamos a definirlo aquí como un punto P. Entonces, en este punto P vamos a especificar directamente lo que es el tensor en dicho punto. Entonces, esto es el tensor en P. Ahora, aquí vamos a especificar lo que es un arrastre, es decir, vamos a desplazarnos desde ese punto hasta otro punto y tendremos aquí
lo que vendría siendo un punto que vamos a definir como Q. Entonces tenemos el tensor en Q. Ahora bien, aquí nosotros podemos definir lo que es, en este caso, la cantidad que ya había definido previamente, que es en este caso X mayúscula, que diga X minúscula, y podemos indicar aquí la dirección de dicha cantidad. Entonces vamos a definirla acá como X minúscula en A definida en P, porque estamos trabajando en ese punto. Pero para esta parte va a cambiar. Tendríamos X en A en Q. Entonces, esto que tenemos aquí nos viene representando, si lo ponemos con línea punteada, nuestro tensor arrastrado hacia Q. Entonces, tenemos un desplazamiento, un arrastre que existe desde el punto P hasta Q. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar estos dos tensores. Como el tensor sigue siendo del mismo tipo, podemos sustraerlos, es decir, podemos restarlos y definir la derivada mediante el proceso de límite a medida que Q tiende a P. Es decir, que este punto se vaya acercando cada vez más y cada vez más al punto P. Una definición bastante similar a lo que ya han trabajado cuando abordan, en este caso, lo que es el tema de cálculo diferencial, cuando lo vieron por primera vez, cuando trabajan, por ejemplo, con lo que es la velocidad, cuando trabajan lo que es una recta secante que toca dos puntos y a medida que se van aproximando, tenemos lo que es una recta tangente. Es una analogía, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, ahora, consideremos una transformación que envía el punto P en XA al punto Q en XA, pero en este caso vamos a especificar con una tilde para poder distinguirlo, porque si no, pues puede haber confusiones. Es decir, tenemos nuestro punto P, perdón, y tenemos lo que es el punto Q. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es considerar XA, y para este punto, como yo ya tengo lo que es un arrastre, entonces voy a considerar que estamos en el mismo sistema de coordenadas y voy a desplazar. Entonces, tendremos aquí XA más delta U X mayúscula A de X. Ahora bien, el punto Q descansa o está sobre la curva de congruencia que está, en este caso, conectada con lo que es el punto P. Ahora, lo que vamos a hacer es diferenciar esta cantidad. A este punto que tenemos aquí, o a este proceso, se le conoce como transformación puntual. Entonces, como dije, el punto Q se encuentra en la curva de congruencia que atraviesa a P. Entonces, si nosotros diferenciamos, tendremos lo que es la siguiente cantidad. Tenemos aquí, vamos a especificarlo con ese cambio para que no haya confusiones, porque pues evidentemente tenemos que cambiar para indicar lo que estamos haciendo. Y tenemos aquí lo que son estos componentes. Ahora bien, esto sería igual a la delta de Kronecker, que ya tenemos de toda la vida, la que ya conocen, más delta U y lo que es las derivadas parciales. Recuerden que estamos utilizando notación de índices para que no se les olvide. Y aquí lo que es el campo vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar el campo tensorial en el punto P. Entonces, las componentes se van a transformar de una forma diferente. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos escribir aquí nuestro campo tensorial que tenemos originalmente con estos índices y se va a transformar en lo siguiente. Vamos a especificarlo aquí con esto. Y ahora, ¿qué significa esto? Lo que vamos a hacer es recordar un poquito de lo que ya hemos trabajado al manejar índices. Esto significa que yo tengo lo que es una transformación que me va a arrastrar el tensor a lo largo de todo lo que es esa curva, desde el punto P hasta el punto Q. Las componentes de dicho tensor también se van a estar desplazando y van a estar dadas por las transformaciones que ya hemos abordado. Vamos a utilizar la ley de transformación de los tensores. Entonces, para escribir esta cantidad que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a movernos un poquito más acá para que pueda observarse. Y tendríamos esto.
Entonces, escribimos aquí TAB. Ahora, especificamos X de esta manera. Y vamos a trabajar aquí con lo que son estas derivadas parciales. Entonces, vamos a cuidar un poco lo que es la notación para que no haya problemas. Entonces, tenemos esto. Agregamos lo que es índice B y lo que es este índice D. Y evidentemente vamos a poner aquí lo que es el tensor con estos índices de aquí. Entonces, recuerden, tenemos estos índices aquí. ¿Qué pasa? Con estos índices se terminan absorbiendo y ahora adoptamos estos de acá. De manera que cumple con la ley de transformación tensorial, la que ya habíamos definido en videos pasados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar todo lo anterior que ya hemos estado trabajando. Es decir, vamos a emplear específicamente esto que está acá. ¿Cómo quedaría entonces esta expresión? Bueno, podemos escribir aquí lo que es la delta, nuevamente, más delta U. Calculamos las derivadas parciales de lo que es este campo vectorial que tenemos acá. Y esto multiplicado, ahora escribimos de forma similar, nada más cambiando los índices. Entonces, tendríamos esto de la siguiente manera. Tenemos lo que es las derivadas parciales y tenemos aquí lo que es el campo XB. Y como tenemos esta cantidad, no tenemos que olvidarla. Entonces tendremos aquí TC en X. Muy bien, excelente. Ahora, lo que hay que hacer es un producto. Eso es algo evidente. Y si nosotros trabajamos con esto y nos damos cuenta, aquí tenemos esta delta, multiplicamos y ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto igual a la delta AC por la delta BD. Pero esto a su vez está siendo multiplicado precisamente por esta cantidad que está aquí. Entonces tenemos TCD en X. Muy bien. Ahora, después, ¿qué más tendríamos? Escribiríamos más delta AC. Y aquí especificamos con paréntesis para indicar pues, esta operación. Y ponemos esto. Muy bien. Excelente. Y recordemos que está siendo multiplicado por esto. Muy bien. Ahora, aquí ya no es necesario que pongamos esto. Ya sabemos que depende directamente de eso. Vamos a recorrerlo un poquito más. Vamos a subir esto para que no haya problema. Y me voy a mover un poco hacia la derecha. Muy bien. Excelente. Entonces tendremos aquí más delta U. Las derivadas parciales. De esta manera. Y esto creo que es más conveniente que lo ponga acá abajo. Porque ya no tengo mucho espacio. Por aquí. Y tendremos aquí lo que es delta BD por lo que es TCD. Y después más delta U al cuadrado, delta C, delta D, XA, XB y TCD. Muy bien, excelente, ya tenemos esto. Ahora, esto se puede simplificar. Si nos damos cuenta aquí nuevamente tenemos estos índices, se van a absorber con estos índices de acá. Entonces va a modificarse lo que es la notación de los índices. ¿Cómo quedaría? Vamos a movernos de este lado para poder escribirlo. Muy bien. Tendremos que esto sería igual a T, A, B. Y después más, vamos a abrir aquí lo que es un corchete. En este caso sí voy a especificar mejor lo que tenía aquí en paréntesis para que no haya confusiones. Porque vamos a tener que utilizar cierta notación más adelante. Entonces, tenemos más, abrimos corchete, tenemos lo que es delta D. Tenemos aquí XB, TAD. Recuerden que estoy manejando los índices para que no haya confusiones. Y aquí tenemos más delta C, XA, TCB en X. Y esto por delta U. Estamos factorizando esta expresión. Y aquí pues tendríamos lo que es un término de grado mayor. En este caso lo vamos a especificar así. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Taylor de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos si nosotros desarrollamos eso? Tenemos acá lo que es TAB. Ahora vamos a especificar, cambiando.
Y tenemos aquí de AB en X. Por eso quise volver a poner esto para poder distinguirlo de lo que tenemos acá. Y aquí, esto por X, C, más delta U, X, C, vamos a especificarlo así, de X. Y después, cerramos el paréntesis, lo podemos escribir todo esto. Es más, vamos a quitar esto no es necesario. Vamos a escribirlo aquí como igual a T de A, B y más delta U de XC. Vamos a escribir esto de esta manera. Y tenemos aquí lo que son las derivadas parciales. Y tenemos aquí el tensor AB. Recordando que esto depende de X. ¿Sí? Ponemos así. Muy bien. Entonces, ahora, ya que tenemos esto, estamos en posición de definir precisamente lo que es la derivada del I. De T a B respecto a XA. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Simplemente escribimos aquí lo que es. Con esta notación, vamos a poner aquí L con un subíndice X mayúscula. Y tenemos aquí lo que es el tensor AB igual al límite de esta cantidad. Menos de AB, vamos a ponerlo así, de X. Y esto entre delta U cuando delta U tiende a 0. Tiene una estructura ya bastante familiar para muchos. Esto es algo lógico porque tiene la estructura de una derivada. Entonces, esto que tenemos acá es precisamente la derivada del I. Muy bien. Ahora, vamos a encerrarla aquí para destacarla, ya que es importante. Excelente, muy bien. Ahora, esto involucra el hecho de comparar el tensor AB en X, con esta tilde, con el tensor que tenemos previamente. Es decir, tenemos una diferencia. Estamos comparando las dos cantidades, lo que son los dos tensores que tenemos aquí, en el punto P y en el punto Q. Esto es lo que estamos representando con esta expresión matemática. Entonces, ahora, una forma en cómo podemos definir esto, ya más sencilla, es simplemente escribir aquí, nuevamente, la derivada del I. Tenemos aquí esto, y esto, bueno, sería igual de campo vectorial con este índice. Tenemos aquí lo que son las derivadas parciales, el tensor AB menos el tensor AC, delta C, XB menos T, CB, delta C, XA. Entonces, esto es una alternativa para poder definirlo. Entonces, se puede demostrar que siempre es posible introducir un sistema coordenado tal que la curva que atraviesa P está dada por X' variable. Es decir, o mejor dicho, por X, en este caso, especificando lo que son sus componentes, vamos a definirlo así, como X1, que puede variar, por ejemplo, considerando X2, X3, y así sucesivamente, Xn, a lo largo de todo lo que es la curva. Tal que nosotros podemos escribir aquí lo que es XA como aproximadamente igual a delta A sub 1 igual a 1,0,0 y así sucesivamente. Esto a lo largo de toda la curva. Entonces, esta notación que tenemos acá nos indica que la ecuación en este caso permanece para un sistema de coordenadas particular. Entonces, ahora, ¿esto qué implica? Implica que yo puedo definir aquí X igual, si utilizamos la notación de índices,
a x con índice a. Utilizamos este operador. Y esto entonces podemos escribirlo así. De hecho, entonces voy a modificar esto porque esto en sí es un asterisco. Vamos a ponerlo así. Y esto también lo vamos a poner con un asterisco. ¿Ok? Porque si no significa otra cosa. Entonces, ya tenemos esto para indicar que precisamente esta ecuación se mantiene a lo largo de un sistema de coordenadas particular. Entonces, todo lo que es la ecuación que ya habíamos definido previamente, es decir, esta de acá, se va a reducir. ¿Cómo se va a reducir? Bueno, podemos escribirla como la derivada del i, así, del tensor AB, y para un sistema de coordenadas en específico, ponerlo como esto. Entonces, esto es en un sistema de coordenadas especial. Entonces, la derivada del i se reduce a una diferenciación ordinaria. De hecho, uno puede definir la diferenciación del i, empezando desde este punto de vista también. Entonces, ahora, hay algunas propiedades fundamentales que va a tener precisamente dicha derivada. ¿Y cuáles son esos aspectos importantes que pues nosotros tenemos que mencionar? En primer lugar, vamos a movernos de este lado para que podamos visualizarlo. Tenemos lo que es la número 1, es lineal. Entonces, con linealidad, ya seguramente si han trabajado con eso, sabrán a qué me refiero. Es decir, vamos a poner aquí lo que es la derivada del i, este color, para distinguirlo. Y vamos a multiplicar aquí por una cantidad escalar definida por lambda a lo que es nuestro campo vectorial, más otro escalar definido por mu. Y tenemos aquí otro campo. Entonces, esto es igual a tener la cantidad escalar por lo que es la derivada del i de este campo vectorial más mu por la derivada del i por lo que es, bueno, derivando a esta cantidad que es este campo vectorial. Entonces, recuerden que con linealidad estamos hablando de lo que son dos propiedades fundamentales, lo que es el producto y la suma. Entonces, como tenemos esto aquí escrito de esta manera, podemos darnos cuenta que es directamente lineal. Ya son conceptos de álgebra lineal que seguramente ya han trabajado. Entonces, ahora, ¿qué otra regla obedece o qué otra propiedad en este caso respeta? Tenemos lo que es la regla del producto o también conocida como la regla de Leibniz o Leibniz. No recuerdo bien cómo se pronuncia bien. Entonces, tenemos esto. ¿Cómo lo podemos definir? Simplemente escribimos aquí lo que es la derivada del i y tenemos lo que es este campo vectorial. Ahora utilizamos esto. Vamos a indicar lo que son dos índices. Y esto que tenemos aquí, bueno, nos permite escribir lo siguiente. Entonces tengo aquí lo que es, ya saben, primera por derivada de la segunda. Más segunda por derivada de la primera, es decir, quedaría así. Pongo esta línea aquí en la Z para indicar que es una Z porque a veces parece un 2. Entonces, para que no haya confusiones. Ahora, también preserva el tipo. ¿Qué significa esto? Que si la derivada del i de un tensor es de tipo PQ, obtendremos un tensor de ese mismo tipo. Entonces, vamos a indicar que preserva el tipo de tensor. Muy bien. Número 4. Vamos a tener otra. Conmuta con la contracción. ¿Y esto cómo lo podemos indicar? Bueno, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tenemos aquí lo que es esta delta, que es la delta de Kronecker. Tenemos aquí la derivada del i. Y tenemos aquí pues nuestro tensorcito. Entonces, aquí, esto se puede contraer perfectamente. Si nos damos cuenta, podemos escribir esto igual a la derivada del i. Y tener aquí ta
con índice A acá abajo. Entonces, ahora, ¿qué otra propiedad vamos a utilizar? Lo que es la derivada de un escalar. Entonces, ¿a qué se reduce cuando aplicamos la derivada del i a un escalar? Bueno, en este caso se va a reducir a las derivadas parciales que ya conocemos. Entonces vamos a definir el escalar como phi minúscula y esto sería igual a escribir, por ejemplo, x phi, pero utilizando la notación de índices podemos escribir esto como xa y la derivada parcial de dicha cantidad. Entonces se reduce a esto. Ahora, también hay otra propiedad que vamos a emplear aquí más adelante. Me muevo un poco para que sea un poco más visible. Y vamos a poner lo que es la derivada de un campo vectorial contravariante. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos aquí esto. Contravariante. ¿Cómo quedaría esta expresión? Bueno, simplemente la podemos definir aquí como la derivada del i. Recordemos que cuando estamos trabajando con cantidades contravariantes tenemos el índice en la parte de aquí. Entonces, esto ahora sería igual a un conmutador donde tenemos x y y, especificamos este índice, y entonces tenemos aquí lo que es xb, delta b, y a, menos lo opuesto. Bueno, simplemente cambiando de lugar las cosas y modificando lo que son los índices. Entonces, esto que tenemos aquí ya nos permite establecer este resultado. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Lo que es la derivada de un campo vectorial covariante. Entonces, la misma situación de arriba, pero ahora un poco diferente. Espero que el personaje no esté tapando esto. Mejor voy a mover aquí para que pueda ser visualizado. Entonces, aquí tendremos lo siguiente. En lugar de poner el índice en la parte de arriba, pues bueno, como estamos diciendo que es covariante, vamos a ponerlo en la parte de abajo. Entonces, esto quedaría como x b delta b y sub a más y sub b, vamos a ponerlo así, delta, en este caso, a xb. Entonces, si se dan cuenta, la posición de los índices para estos dos casos son un tanto diferentes. Entonces es importante recordar para no equivocarnos. Y podemos generalizarla ya para un tensor cualquiera. Entonces, podemos escribir aquí para un campo tensorial. Vamos a ponerlo así. Para un campo tensorial tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la derivada del i. Vamos a especificar nuestro campo tensorial de esta manera. Como igual a lo siguiente. Entonces, puntos suspensivos. Aquí ponemos un menos. Tenemos ahora lo que es, en este caso, este tensor. Nuevamente puntos suspensivos. Tenemos aquí lo que es delta c, xa. Podemos irnos así. Más, ahora, tac. Ponemos esto así. Delta b, xc. Y así sucesivamente nos podemos ir. Más, ya de una forma más generalizada, pues como dije, para un campo tensorial. Entonces, estas son las propiedades que se van a tomar en cuenta cuando nosotros estemos estudiando esto. Es muy importante considerarlas ya que nos permiten simplificar muchos cálculos que muchas veces se pueden volver bastante tediosos. Entonces, ahora, ya que tenemos esto analizado, lo que vamos a hacer es analizar una de las cantidades tensoriales que es importante y de hecho, por decir, fundamental dentro de lo que es la teoría de la relatividad general y es en este caso el tensor de energía-momento. Ahora,
¿Para qué rayos queremos analizar esto? Muy bien. El tensor de energía al momento nos va a dar acceso a un tensor que va a tener, en este caso, dos huequitos. Podemos imaginar el tensor como una máquina que toma dos valores y nos arroja un número. Es decir, toma lo que es un vector y una forma y arroja una cantidad, un numerito. Entonces, esto nos va a dar acceso a un tensor en cada punto en el espacio-tiempo que puede usarse para evaluar el contenido de la materia y la energía en dicho punto. Entonces, vamos a considerar, en este caso, trabajando con una versión 0,2 de dicho tensor. Entonces, vamos a especificar aquí que esto ya es un tema aparte. Antes de entrar con esto, también se define lo que es el polvo. De hecho, ya tengo un video donde especifico a detalle lo que significa ese polvo. Entonces lo voy a dejar aquí fijado para que puedan consultar. Muy bien. Ahora, entonces, nosotros definimos aquí un tensor de tipo 0,2, que lo vamos a especificar aquí como t de x igual a t con índice mu y nu de x, donde vamos a tener un producto tensorial de estas dos cantidades. Vamos a especificarlo de esta manera. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a cambiar esto para que no haya confusiones. Donde esto que tenemos aquí, podemos reescribirlo. Es decir, puedo poner aquí, cambiar el orden, puedo tener sub mu nu de x o t sub nu mu de x. Muy bien, excelente. ¿Qué significa esto? Que esta es una cantidad o un tensor que es simétrico. Muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Tenemos aquí lo que es t mu nu igual, ya estamos poniendo con los índices en la parte de arriba. Y esto lo podemos especificar aquí de la siguiente manera, como si fuera una matriz. Entonces tenemos aquí mu igual a 0. Vamos a ponerlo un poco más abajo porque no me va a dar espacio, ya que es una cantidad un tanto grande de definir aquí. Vamos a poner aquí mu sub 0, perdón, 1, mu igual a 2 y mu igual a 3. Entonces, aquí vamos a poner esto y vamos a especificar aquí nu igual a 0, después nu igual a 1, nu igual a 2 y nu igual a 3. Recordemos que estamos trabajando con las componentes del espacio-tiempo. Recuerden que es 0 como coordenada temporal, mientras que 1, 2 y 3 nos indican las coordenadas espaciales, las que ya conocemos de toda la vida. Entonces, ahora vamos a poner aquí una línea de separación y aquí otra. Entonces, esto va a ser algo muy importante de recordar. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a tener lo que es una cantidad definida como la densidad de energía. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la componente T00, estamos trabajando con la densidad de energía. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo para que quede claro. Es decir, nosotros podemos escribir T, podemos tomar lo que son estas bases, vamos a especificarlos de esta manera. Es más, vamos a ponerlo aquí, de esta forma. Un gorrito. No voy a utilizar la notación de gorrito más que en esta ocasión, porque si no se pueden dar confusiones, ¿vale? Entonces, ahora, tenemos aquí sub 0, y esto se puede escribir como T sub 0, 0. Muy bien. O podemos, en este caso, subir los índices, ya saben, manejando lo que es la métrica. Y esto de aquí es precisamente la densidad de energía. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa con lo demás? Bueno, aquí en esta parte tendremos lo que es la densidad de momento. Entonces, ¿qué pasará con lo demás? Toda esta parte que tenemos aquí nos va a especificar el flujo de energía en mu. En mu. Muy bien. Y todo lo que tenemos aquí
es la componente de flujo de momento, vamos a ponerlo así, componente de flujo de momento nu a lo largo de la dirección de mu. Vamos a ponerlo así, dirección de mu. Excelente, muy bien. Entonces cerramos esto. Y esto que tenemos aquí, como dije, no representa el tensor. Entonces, ahora podemos poner algo similar aquí. Tenemos T, vamos a suponer que nosotros tomamos aquí, por ejemplo, vamos a indicar con letras, en este caso como I, J y K, para indicar lo que son las componentes 1, 2 y 3. Entonces ponemos así, puede ser 1, 2 y 3. Y tenemos aquí E sub 0. Entonces, esto es igual a tener T sub I 0. Y esto se puede escribir como menos T I 0. Entonces, esto de aquí sería igual a menos, vamos a ponerlo aquí, iésima componente de la densidad de cuadrimomento. Mientras que cuando tenemos lo que son las otras combinaciones, por ejemplo, definiendo aquí T, tomamos E sub I, E sub J. Esto sería igual a tener T sub I, J. Entonces esto queda como T I, J, es simétrico, a diferencia del anterior. Entonces, esto quedaría como la iésima componente de flujo. Vamos a movernos un poquito más para acá para que tengamos espacio, porque si no, no se va a ver. De flujo de cuadrimomento que cruza una superficie paralela. ¿Paralela a quién? Paralela a omega J. Muy bien. Entonces, esto que tenemos aquí es una descripción de dicho tensor. Entonces, ahora, una forma simple que podemos utilizar para analizar esto es utilizando un medio continuo. ¿Y cuál es el medio continuo más sencillo que nosotros podemos encontrar? En este caso, pues es el polvo, ¿ok? Pero no me refiero al polvo que tenemos en este caso de la casa. No, es otro concepto un poquito diferente que de hecho ya lo tengo definido en el video que les estaba comentando. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar ahora un fluido perfecto que consiste en un medio continuo con densidad de energía, que la vamos a definir como ρ, y una presión isotrópica P en un marco en reposo, pero sin otras interacciones. Es decir, ya les acabo de definir lo que es el polvo. Entonces, ¿cómo podemos escribirlo? Bueno, simplemente aquí puedo poner T sub mu, mu, perdón, y tenemos acá lo que es la densidad de energía. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, y pues la presión isotrópica, es decir, vamos a ponerlo aquí como P, 0, 0, 0, P, 0, 0, 0, P. Mucho ojo con eso, porque a veces se puede prestar a confusión de que esto es ρ, pero no. ¿Ok? Una cosa es P y una cosa es ρ. Entonces, ahora, considerando que en el marco en reposo del fluido la uniforma de velocidad está dada por U, con esta notación, que va a ser igual a U mu, perdón, y omega mu, tiene en este caso lo que son ciertas componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Bueno, simplemente puedo poner aquí U sub mu igual a menos 1,0,0,0. ¿Ok? Entonces, ahora, el producto tensorial que nosotros vamos a realizar
tiene pues las siguientes componentes. ¿Qué componentes? Voy a hacer el producto tensorial de estas dos cantidades. Entonces, tengo esto. De hecho, no sé por qué le puse aquí el gorrito. Esto sería igual a definir U, que tiene E sub mu, y lo que es U, y ponemos aquí E sub nu. Entonces, esto sería igual a tener U sub mu, U sub nu. Ok, entonces, si nosotros desarrollamos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, es un producto interno, ya lo conocen. ¿Y qué obtendríamos? Ya en forma general, ya definiendo lo que es el producto tensorial. Bueno, tenemos aquí lo que es U con U. Ponemos los índices, mu y nu, que va a ser igual aquí a 1, 0, 0, 0. Todo lo demás es 0. Entonces lo ponemos así. Y listo. Muy bien. Entonces tenemos lo que es S1. Ahora, con esto podemos recrear la matriz de energía-momento de la siguiente manera. Es decir, podemos poner T sub mu nu nuevamente. Y esto va a ser igual a escribir lo mismo que habíamos puesto previamente, pero ahora vamos a separarlo. Es decir, voy a tener aquí ρ 0, 0, 0, utilizando precisamente esta cantidad que acabo de definir, lo que es el producto tensorial, de lo que es en este caso la uniforme de velocidad. Y tenemos aquí todo lo que son estas componentes 0, 0, 0. Vamos a ponerlas completas. Más. Ahora, ponemos el otro resto que nos hace falta. Sería 0, 0, 0, 0. Y aquí sería 0, P, 0, 0, 0, 0, P, 0, 0, 0, 0 y P. Es precisamente lo que hacía falta. Entonces, ahora, esto es igual a definir ρ, que es la densidad de energía, multiplicando a lo que es el producto tensorial, de lo que es en este caso la uniforme de la velocidad, definida por esta expresión, más, vamos a poner aquí lo que es P, y aquí tendríamos lo que es eta sub mu nu, más, ahora sí, lo que es el producto tensorial. Nuevamente, de esta cantidad. Muy bien, con los índices correspondientes. Entonces cerramos esto. Ahora, ¿qué significa esto? Que concluimos que para un fluido perfecto en un marco local inercial podemos escribir lo siguiente, es decir, voy a poner aquí T igual a ρ más P. De hecho, mejor para evitar confusiones, mejor pongo esto como una P minúscula. Y aquí, tomemos lo de acá arriba también como P minúscula, ¿vale? Entonces, aquí tenemos U, lo dejamos con ese huequito abierto, y nuevamente tenemos U, más P por eta. Y nuevamente dejamos aquí lo que son las dos entradas, donde vamos a tomar a U como la uniforme de velocidad del propio fluido, ¿ok? Entonces, las componentes del tensor son las siguientes. Vamos a especificar T sub mu nu, nuevamente, pero ahora igual como ρ más P por lo que es este producto, que ya lo definimos previamente, más P por eta sub mu nu. Entonces, ahora, esto de acá es algo bastante importante porque nos va a servir para construir lo que sigue. Esto que tenemos aquí, esta métrica, seguramente ya les sonará familiar a alguien. Estamos hablando de lo que es la métrica de Minkowski, es decir, la métrica en espacio-tiempo plano, donde podemos aplicar la teoría de la relatividad especial. Recordemos que cuando trabajamos con relatividad especial estamos hablando de un caso particular de la relatividad general donde no hay la acción de la gravitación. Entonces, ahora, el principio de equivalencia nos dice que una ecuación tensorial válida en un espacio plano
Es una ecuación tensorial válida en un espacio curvo siempre que sustituyamos la métrica de Minkowski por el tensor métrico generalizado definido por G, el que ya conocemos. Por lo que podemos escribir entonces esta expresión de una forma alternativa, poniendo T sub mu nu igual a ρ más P por U sub mu, U sub nu, más P por la métrica generalizada. Muy bien, excelente. Entonces, para un espacio-tiempo plano, tenemos que es T mu nu igual a 1 sobre C al cuadrado por ρ más P por U sub, bueno, ya iba a ser sub mu, pero ya no es sub mu, ya sería U mu y U nu, menos P por eta mu nu. Es decir, en lugar de utilizar la métrica generalizada, estamos utilizando la métrica de Minkowski. Y esto que tenemos aquí es la energía y momento de un fluido ideal. Muy bien, entonces, ya llegamos a este resultado bastante importante. ¿Y por qué razón lo estoy especificando? Bueno, si ustedes recuerdan lo que son las ecuaciones de campo de Einstein, tenemos lo que es el lado izquierdo de las ecuaciones que nos permiten, en este caso, trabajar con lo que es la curvatura que experimenta, pues, dicho espacio-tiempo. Mientras que del lado derecho tenemos lo que son, en este caso, las expresiones, o mejor dicho, en un término ya generalizado, lo que es el tensor de energía-momento. Entonces, por estas razones que estamos definiendo precisamente esta cantidad, porque con ello nosotros podemos, ahora sí, definir que la presencia de materia y energía curva el espacio y el tiempo. Diciéndolo de una forma más sencilla, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, la materia y la energía le indican al espacio-tiempo cómo curvarse, mientras que en este caso el espacio-tiempo le indican a la materia y la energía cómo moverse. Entonces, por esas razones que tenemos que considerar y analizar este caso, porque es de suma importancia y es el tensor importante y fundamental dentro de la teoría de la relatividad general, ya que es el lado derecho de las ecuaciones de campo. Ya estuvimos trabajando con algunas cosas, en este caso, con respecto a lo que es la curvatura, que de hecho nos hace falta mencionar algunos aspectos importantes porque no hemos terminado. Todavía nos falta definir lo que es el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, los cuales nos van a servir para poder, en este caso, definir el tensor de Einstein. Pero eso ya sería en el próximo video. Espero que esto les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido para que más gente pueda aprender esta bella rama de la física que es la relatividad general. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias por el apoyo.